Muy buenas tardes a todos y todas. Reciban un cordial saludo de la representación de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura desde su oficina en México. El día de hoy agradecemos muchísimo el que ustedes nos estén viendo desde nuestras redes sociales y agradecemos igual la presencia de los intérpretes de lengua de señas que nos acompañarán durante todo este trayecto del día de hoy. Si bien recordando que este ciclo de entrevistas, educación y alfabetización socioemocional es un proyecto realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos en colaboración con la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Básica. Si bien este proyecto comenzó en el mes de septiembre de 2022 y culminará en el mes de junio de este año, y bueno, para hacer un recuento de todas las actividades que nos han acompañado durante estas entrevistas, tuvimos una primera entrevista titulada ¿Cómo se conectan las emociones de las y los alumnos con su aprendizaje? Posteriormente tuvimos la siguiente entrevista, el bienestar docente en el Centro de la Educación Emocional, y otra tercera entrevista titulada Herramientas prácticas para la educación emocional en contextos formales y no formales. Y si bien el día de hoy tenemos la fortuna de presenciar esta cuarta sesión del ciclo de entrevistas con un tema muy interesante titulado ¿Cómo crear un clima emocional favorable para el aprendizaje? Y el día de hoy, bueno, tenemos un panel de lujo. Me permito presentar al entrevistador de esta sesión, Adrián Rangel, quien estará entrevistando a nuestra experta Ximena Chau Rebolledo. Pero antes de darle la voz a mi estimado Adrián, me permito presentarlo. Él es facilitador internacional en cultura de paz y transformación de conflictos, entrenador en comunicación no violenta, terapeuta existencial y emprendedor social, fundador y parte del núcleo directivo de La Semilla, empresa social miembro de GAMIP. Desde el año 2008 se desempeña dentro del ámbito educativo en diferentes niveles y en diversas áreas. Actualmente es consejero ciudadano de la Comisión Permanente de Educación del Estado de Querétaro. Sin más, Adrián, te doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar el día de hoy en este espacio. Y pues muchísimas gracias. Les invito a todas las personas que nos están siguiendo que puedan, en su momento, cuando Adrián dé la orden, puedan seguirnos, compartirnos y también ponernos todas sus preguntas y comentarios para que podamos hacer enriquecedor esta entrevista del día de hoy. Sin más, Adrián, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Gracias. Hola Chandel, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, tener el honor de entrevistar a Ximena. Les platico un poquito acerca de Ximena Chau Rebolledo. Ella es titular de la Dirección de Innovación Educativa de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y es académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de esta misma universidad. Es directora también académica de la Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Es representante regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y delegada nacional de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Ha sido asesora de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, la Dirección General para la Innovación y el Fortalecimiento Académico y de la Dirección General de Diseño Curricular de la SEP. Su campo de investigación abarca el estudio de procesos de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales, así como la educación para la sustentabilidad y la mediación de las tecnologías digitales en el aprendizaje. Bienvenida, Ximena. Un gusto y un honor poder platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Pues muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan esta tarde en esta transmisión. Muy buenas tardes también a Norberto, que nos acompaña en la interpretación de lenguaje de señas. Así es que encantada de estar acá con todas y todos ustedes platicando esta tarde. Buenísimo, pues les invitamos a que vayan dejando sus comentarios y sus preguntas a través del chat.
Estaremos platicando los primeros 45 minutos y los últimos 15 minutos estaremos leyendo sus preguntas y dando voz a ellas. Les invitamos también a que compartan a través de redes sociales la entrevista y que, bueno, se pongan cómodas, se pongan cómodos y disfruten. Ximena, pues un poco para contextualizar el tema de la sesión, es cómo crear un clima emocional favorable para el aprendizaje. Y desde ahí, bueno, creo que valdría la pena comenzar por definir qué puede considerarse un clima emocional favorable para el aprendizaje. Mira, yo traigo una presentación para que vayamos tomando así algunas notas y me gustaría dar un pasito anterior a tu pregunta, si me lo permites, Adrián. ¿Anterior claro. ¿En qué sentido? Empezar por entender o quizá retomar lo que ya sabemos acerca de lo que es aprender. Es decir, cuando aprendemos estamos echando a andar un sistema multivariable, muy complejo, desde el cual se involucran toda una serie de aspectos, de variables internas, externas, que van desde lo fisiológico, por supuesto, pero hasta lo ambiental, en una suerte de ecosistema, por así decirlo, en donde, como ya lo decía Piaget en su momento, y me parece que hoy esto lo sabemos con más certeza que nunca, sucede una serie de equilibrios y desequilibrios, es una suerte de danza o de relación dialógica. Cuando nos enfrentamos al conocimiento, a la información, por ejemplo, que no conocemos, pues esto nos sorprende probablemente, nos conflictúa en otros casos y eso genera un estado probablemente de desequilibrio o más entrópico, es decir, menos estable en términos de lo que creíamos saber o la manera en la que creíamos que se representaba cierta información o se significaba incluso. De tal suerte que ir aprendiendo, pues tiene que ver justamente con ir compensando o ir cogenerando estos estados de equilibrio y desequilibrio en tanto a ir todo el tiempo significando y resignificando, encontrándonos y confrontándonos con la información que llega por todos estos distintos canales. Y en ese sentido, ya nos advierte también una investigadora contemporánea, ya no Piaget, sino Lisa Barrett Feldman, que una de las tareas principales del cerebro y que tiene que ver con el aprendizaje es justamente mantener el estado de homeostasis, es decir, el gasto, por así decirlo, de energía del cerebro en tanto a estar de alguna manera tomando esta información, organizándola, acomodándola y significándola. Y uno de los factores que interviene con mayor, pues digamos, énfasis en este proceso es sin duda el factor emocional y cognitivo. Y lo pongo en ese orden porque ya también otro investigador, Antonio Damasio, nos anticipa que estos seres humanos, que sí que son racionales, pero en el orden contrario, es decir, somos seres que sentimos y entonces razonamos, pensamos, etcétera. Y en el proceso de aprender, estos dos elementos son sumamente importantes. Y con eso, ahora sí, damos pie a esta definición, es decir, ¿qué caracteriza a un espacio, a un clima emocionalmente, cognitivamente favorable para el aprendizaje? Y yo quisiera sintetizar este clima, este espacio en 6 puntos que me parece que tocan además todas estas variables que ya platicábamos que intervienen en el aprendizaje. Y empiezo por la interacción social, porque me parece que los seres humanos, sobre todo, somos seres que aprendemos en sociedad, aprendemos a través de las interacciones. Entonces, cuando hablamos de un clima que es favorable para el aprendizaje, y acentúo yo aquí emocionalmente porque sentimos y entonces pensamos, pues es un espacio en donde las interacciones y las relaciones se basan sobre todo en el respeto mutuo, en acciones de cuidado, que tienen que ver sí con la empatía, pero también con la inclusión, con darle un lugar a todas, y finalmente con un aspecto que tiene que ver específicamente con la afectividad, es decir, esta idea de ser cálido, receptivo, ¿no? Estar atento, por así decirlo, a la emoción del otro. También tiene que ver con poder generar, es decir, quien está ahí como experto, mediando este espacio de aprendizaje, bueno, pues también tiene a su cargo el generar un clima positivo de interrelaciones entre quienes aprenden, y en este caso, en el caso de las escuelas, entre los estudiantes.
que igualmente se apoya o impera desde el respeto, pero también desde la confianza, es decir, es un ambiente en donde no solo hay respeto, también confianza, de la cooperación también, y finalmente el cuidado, pero ahora mutuo, recíproco, es decir, yo me cuido y al cuidarme te cuido y tú te cuidas y nos cuidamos y generamos un ambiente en donde estos ingredientes finalmente son los que ya nos advertía también otro investigador de la psicología positiva ahora, Abraham Maslow, aportan a la generación de un sentido de afiliación, un sentido de pertenencia tan importante en un ambiente de aprendizaje. Es decir, ahora yo me siento parte de este grupo, parte de este ambiente, y entonces quiero interactuar, intercambiar, cogenerar y aprender en conjunto con todas estas personas con las que comparto este grupo. Un tercer elemento me parece importante también es que quien media, quien está también en este ambiente para aprender, pues está sensible a las necesidades de cada persona. Es decir, está abierto y atento a las necesidades de orden, por supuesto, académico, cognitivo, pero también emocionales. También mostrando una apertura y una apreciación a la diversidad de todo tipo, la diversidad sociocultural, la diversidad de géneros, etcétera, de quienes aprenden. Es decir, esa sensibilidad nos hace no solamente estar atentos y presentes en los procesos de aprendizaje, pero hacerlo desde este primer elemento que era la inclusión, la calidez, el respeto, etcétera. Un cuarto elemento que tiene que ver de manera muy estrecha con las capacidades emocionales, que seguramente ya habrán platicado de esto en otras sesiones, es el evitar en las interrelaciones algo que se conoce en este campo de la educación emocional como el contagio de las emociones, y sobre todo el contagio de las emociones desagradables, aflictivas, cuando interactuamos con otros. Es decir, en el caso, por ejemplo, del docente o incluso de los tutores o los padres de familia, traemos nuestra propia carga emocional, en ocasiones bastante intensa, bastante desagradable, estamos estresados, estamos angustiados, estamos preocupados, y llegamos a un espacio donde están aprendiendo, ya sea un espacio formal o incluso un espacio de crianza, y dejamos ahí esas emociones desagradables en la interacción con los otros. De alguna manera estamos transfiriendo, por eso lo llamamos contagio, porque podríamos estar contagiando esas emociones, y entonces se genera un clima que ahora se vuelve poco favorable para el aprendizaje, tanto cuando estoy corrigiendo, por ejemplo, una situación o compartiendo un mensaje o queriendo que me presten atención, ¿no? Pero desde este estado emocional desagradable o aflictivo que se contagia al otro. Un quinto punto tendría que ver ahora con el mantener una expectativa alta de mis estudiantes, de quienes aprenden, o de mis hijos, si fuera el caso. Es decir, tener la confianza y el mensaje claro de que se espera, desde un punto de vista positivo, creativo, que estas personas tienen la capacidad para aprender. Es decir, es una expectativa que se relaciona con generar ambientes desafiantes, ambientes en donde es interesante aprender, no donde solamente repetimos y transmitimos información que después esperamos que sea reproducida. No, espacios en donde la invitación básicamente es a atrévete a algo desafiante, nuevo, interesante, creativo, pero también desde una percepción de confianza, porque en un ambiente así puede ocurrir que las cosas no salgan a la primera. Y entonces, para que yo me atreva, para que yo realmente le entre a un reto desafiante, a un reto rico, creativo, necesito generar también, de la mano de esa invitación desafiante, un ambiente de confianza. De manera que entonces nos miramos, ya sea en el éxito o en el fracaso, desde una mirada en donde todos estos aspectos pueden cambiar, pueden mejorar. Es decir, cultivamos en conjunto una mentalidad de crecimiento, tanto quien enseña como quien aprende. Es decir, siempre es posible mejorar, siempre es posible avanzar, pero la invitación es a retarnos, es decir, órale, vamos a entrarle a esto que es el aprendizaje. Y finalmente, todo ello, bueno, pues a través de motivar ahora, a través de estrategias y herramientas pedagógicas, espacios en donde se generen emociones asociadas a la percepción de bienestar,
de autonomía, de autoeficacia, de agencia, de competencia, es decir, emociones que facilitan el aprendizaje, emociones que nos ponen en un estado de equilibrio o que favorecen un estado de equilibrio, en tanto a ser emociones mucho más receptivas, emociones que permiten incluso levantarnos ante situaciones difíciles o situaciones retadoras, que nos permiten comunicarnos, dialogar desde un estado, digamos, más tranquilo, más calmo, pero quizá también más entusiasta, en tanto a que permiten una participación, como decía yo hace un momento, desde una mirada de mayor autoeficacia y en un ambiente de mayor confianza, ¿no? Entonces yo estos 6, así como que los pondría al frente como elementos que sintetizan, ¿no? Como estas variables o situaciones que podrían estarnos hablando de qué o cómo podemos definir un clima emocionalmente favorable. Muchas gracias, Ximena. Fíjate que me quedo pensando, conforme te iba escuchando, me venían a la cabeza como diferentes pensamientos relacionados con las estructuras escolares, ¿no? Con las estructuras educativas. Varios de los puntos que mencionas me parece que son como muy revolucionarios frente a la estructura jerárquica que suelen tener las escuelas, ¿no? Está el reto, por ejemplo, respecto a cómo poder atender necesidades en una cultura donde seguramente culturalmente las necesidades de los docentes son más importantes que las de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene un gran reto respecto a cómo poder horizontalizar el poder, ¿no? Respecto a cómo poder entender que las necesidades de todos son iguales, ¿no? Me venía también como este pensamiento de cómo vemos al otro y cómo vemos a nuestros alumnos. Mucho de lo que yo he visto en las aulas tiene que ver con que nos relacionamos con ellos desde la desconfianza más que desde la confianza que mencionabas, ¿no? Es como el no lo van a hacer, el son flojos, ¿no? El son distraídos, pues ya los conoces, ve cómo viene la generación, ¿no? Y resulta un reto relacionarse desde la confianza, ¿no? Entonces, una pregunta que se me viene desde ahí es ¿qué papel juega como la estructura en estos 6 puntos que mencionas? Fíjate, yo creo que en términos generales, tanto la estructura, es decir, la ecología sobre la cual conviven los actores educativos, como el programa también, ¿no? El currículo, qué sucede a nivel de las interacciones pedagógicas, etcétera, pues justamente favorecen o no emociones que facilitan u obstaculizan el aprendizaje. Y es cierto que en una estructura jerárquica desde la cual se tienen como concepciones a priori, además, ¿verdad? Sin tomarnos el tiempo para conocer a nuestros estudiantes, reconocer sus necesidades, ser sensibles a esta diferencia, a esta diversidad de la que hablábamos. Es cierto que podemos llegar a generar ambientes mucho menos homeostáticos, mucho menos equilibrados, y por lo tanto con emociones o con relaciones afectivas que más allá de facilitar, van a inhibir o incluso a dificultar esas relaciones. Y entonces la expectativa de aprendizaje se diluye muchas veces a una de dos, o al comportamiento en términos de la disciplina, es decir, este estudiante es o no disciplinado, obedece o no obedece, poniéndolo así como en palabras coloquiales, ¿verdad? O se reduce a su capacidad de memorización. Es decir, ¿se lo aprendió de memoria o no se lo aprendió? Es decir, ¿lo puede reproducir o no lo puede reproducir? Porque para que haya un ambiente creativo, un ambiente en donde se genera algo más allá de la información transmitida y se convierte más bien en conocimiento significativo o conocimiento creativo, se requiere que haya emociones que faciliten la convivencia y el aprendizaje, y en ocasiones estas estructuras que tú ya bien mencionas, pero también las interacciones pedagógicas, pues no facilitan el que esto se dé. Incluso nuestras propias interacciones, decía yo, el contagio de esas emociones, incluso desagradables, aflictivas, pues de alguna manera interviene negativamente, es decir, afecta
o el que se puedan posibilitar estos otros ambientes de aprendizaje. Si me comparten la presentación nuevamente, yo ahora les comparto un poco también acerca de algunos ejemplos de cuáles son algunas de esas emociones que facilitan la convivencia y el aprendizaje, es decir, cuál es la disposición social, afectiva, en la que tendríamos que encontrarnos en un espacio de aprendizaje de tal suerte que entonces sucedan estos otros aprendizajes más ricos, más significativos, y que no terminemos diluyendo el espacio de aprendizaje en un espacio de obediencia y de reproducción de contenidos o de información. Entonces, bueno, pues aquí nada más una taxonomía que comparten tanto Rafael Vizquerra, que me parece que estuvo ya también en estos ciclos de conversación, como Reinhard Peckrum, en tanto a que en el aula, en los espacios de aprendizaje, en las familias también, pues tendríamos que favorecer estas emociones sociales de logro y epistémicas si queremos crear ambientes de aprendizaje enriquecidos, es decir, que vayan más allá de esta dilución de la que ya hablábamos. Por supuesto está ahí la empatía, por supuesto la gratitud, pero también el aprecio, el cariño que nos genera un apego positivo, este sentido de pertenencia tan importante, es decir, si el docente me invita o no a ser parte de un grupo, si mis compañeros propician, me invitan también a ser parte o no de un grupo, esto influye en la posibilidad de abrirme a nuevos aprendizajes, a retos, etcétera. Emociones de logro, ¿verdad? El gozo por aprender, este gusto, no solamente la obligación, ¿verdad? Esta parte que decíamos de la disciplina, no solamente la obligación, también el gusto, el gozo y por supuesto el orgullo. Si reconocer el logro es importantísimo, el logro en su distinta evolución, ¿verdad? Los pequeños y los grandes pasos, ¿no? Todos como parte de esta generación de emociones que nos ayudan a motivar, a seguir, a perseverar. Y finalmente, emociones epistémicas, que son las que nos abren el mundo cognitivo, la ventana de querer conocer, como la sorpresa, la curiosidad, la posibilidad de fluir en un espacio de aprendizaje en donde estoy creando, quizá a través del arte, a través de un proyecto, pero también dialogando, en el hablar, en el compartir, en el de, oye, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué viste? ¿Y tú qué conoces? ¿Y yo qué conozco? Y estar en este flujo, finalmente, de información que va tejiendo conocimiento. Entonces, lograr generar estas emociones, es decir, nosotros mediar, prestarnos como facilitadores del aprendizaje a que estas sean emociones que surgen en el espacio, nos permite no limitarnos, no diluir el aprendizaje en estas otras obligaciones o en estas otras diluciones pedagógicas de las que ya hablábamos. Y por supuesto, evitar estas otras, ¿verdad? Estas otras emociones que además se generan, decía yo, a través de este contagio emocional donde vamos y le dejamos esta aflicción emocional a quienes aprenden o permitimos que esto se suceda en las interacciones entre quienes aprenden, ¿no? Emociones tan aflictivas como la envidia, el desprecio, ¿no? El docente que es sarcástico, el docente que humilla, el grupo al que dejamos que se exprese de esta manera o que excluya, bueno, pues estamos generando emociones que van a obstaculizar de alguna manera la convivencia y por ende los aprendizajes o el proceso de aprender. Y luego las emociones que nos cierran, por así decirlo, al aprendizaje, como la vergüenza, la frustración, ¿no? De creer que uno no sabe, que uno no puede y entonces me da pena. Y por supuesto, la más representativa en los contextos de aprendizaje, el aburrimiento, ¿verdad? El aburrimiento al que pueden llegar quienes aprenden, pero también quienes enseñan, por falta de motivación, de interés, o porque los retos se nos salen, ¿verdad? Se nos salen de esta tensión implícita que hay entre aprender y querer conocer más, y entonces generan estrés o generan ansiedad, ¿no? En el peor de los casos, pues ahora ya no sé ni de qué va la cosa y entonces nada más estoy esperando a ver de dónde vienen los problemas, las reprimendas, los castigos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estas emociones preferiblemente no llevarlas al aula, no llevarlas en nuestras interacciones pedagógicas y no llevarlas tampoco en nuestras interacciones sociales, afectivas y no procurarlas en el entorno en donde conviven nuestros estudiantes.
Qué importante y protagónico el papel del docente, ¿no? En el favorecimiento y también en la evitación de estas emociones. Y desde ahí, ¿qué aspectos son los que entonces deberían de atender los docentes y tutores para asegurar un clima emocional favorable para el aprendizaje? O sea, es decir, ¿qué pueden hacer los docentes para evitar y para favorecer este tipo de emociones? Bueno, pues mira, uno de los primeros aspectos que habría que trabajar es cuidar el estrés. El estrés es algo que niños, jóvenes, quizá de otras generaciones no sabían de ello. Eso no quiere decir que no lo percibían, quizá no sabían, pero está ahí, nos acompaña, porque el estrés percibido tiene que ver con esta relación de equilibrio que hay entre las demandas externas, lo que viene, lo que tengo que procesar, también internas, es decir, lo que tengo que llevar conmigo en términos emocionales, y la percepción de capacidad o de contar con aquellas herramientas, conocimientos, relaciones, etcétera, que me permitan afrontar esas demandas, esos retos que están fuera. Entonces, creo que el docente en particular, pues es el mediador, y si me regalan nuevamente la presentación, es el mediador de ese estrés, de esa tensión implícita que hay entre todo acto de aprendizaje, es decir, entre todo acto cognitivo, social, emocional, hay una tensión implícita. Entonces, saber manejarla, saber, por ejemplo, cuándo necesito una pausa, cuándo necesito detenerme más en un concepto porque está generando un bloqueo, una frustración, miedo incluso, es importantísimo para cambiar o para llevar esa energía, esa tensión implícita de que sea un estrés tóxico a un estrés productivo. Es decir, aprender, en el aprender, decíamos, ahí está esta relación dialógica entre equilibrio y desequilibrio. Cuando hay demasiado desequilibrio, cuando percibo que no estoy entendiendo, cuando ya me perdí, cuando es demasiada la demanda emocional de fuera, es decir, hay un ambiente pues agresivo, quizás hasta violento, eso genera ya incluso hasta un caos interno emocionalmente que deja de ser un estrés productivo y se convierte en un estrés tóxico que no permite aprender. Entonces, el docente, el padre de familia, la madre de familia, somos mediadores de ese estrés, de esa tensión implícita que hay en el acto de aprender, que puede ser o muy productiva, si hablamos de curiosidad, sorpresa, desafío, como decíamos, en términos de querer saber más, querer entrarle en un ambiente de confianza a un reto, o un estrés tóxico en donde lo que se percibe es una amenaza, ¿no? Una amenaza que viene ya sea del mediador o del propio ambiente o del conocimiento mismo. Es decir, me falta capital cultural, me faltan conocimientos previos. Bueno, pues entonces para no llegar a esa percepción de falta de herramientas, falta de capacidad para enfrentar el reto, necesito dar un paso atrás, consolidar aprendizajes y moverme a lo que sigue, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante. Y en términos un poco más generales, hacíamos también un pequeño recuento acá. Bueno, pues otros aspectos que nos van a ayudar, que nos van a facilitar a generar un ambiente favorable para el aprendizaje, bueno, pues tienen que ver con las interrelaciones. En este caso, yo les diría a los docentes, a los tutores, conozcan a sus estudiantes, a cada uno de ellos, por su nombre, no el número de lista, quiénes son, para que entonces se puedan establecer relaciones de respeto mutuo, en donde ambas partes se escuchan, son congruentes en esa relación y sobre todo tienen esta capacidad de regular el estado emocional, no contagiar esas emociones de las que ya hablábamos hace un momento. Para regular las emociones, además como acto preventivo, para poder llegar a un espacio de aprendizaje, yo les invito a que pues hagamos de la gestión del estrés un hábito, es un ejercicio de aprender a tomar perspectiva, aprender a manejar incluso el balance, la energía corporal. Yo decía desde el principio, aprender y estar en un espacio de aprendizaje involucra un montón de variables, incluido el cuerpo, incluido estas variables fisiológicas que necesitan activarse. En un ambiente de aprendizaje a veces necesitamos también tomar pausas, parar para
recobrar la atención, respirar, movernos, ¿no? Movernos, estar sentados tanto tiempo no es sano y no oxigena del todo nuestro cerebro. Entonces, con eso equilibramos también y gestionamos ese estrés. En términos también socioculturales, suspender el docente sus prejuicios y sus estereotipos. Es decir, saber que llega a un espacio en donde la intención, sobre todo, tendría que ser conocer a cada estudiante. Evitar creer que lo conozco porque se parece, porque yo creo que la gente así o asá se comporta así o asá. Y sobre todo, bueno, en esta cuestión de los prejuicios y los estereotipos, evitar poner apodos, evitar el sarcasmo en clase. A veces creemos que resulta muy chistoso, ¿no? Hacer así un chascarrillo sarcástico que refiere a los estudiantes o a sus procesos de aprendizaje. Evitemos ello porque ello genera en ocasiones emociones que incluso lastiman. Y finalmente también movilizar los aprendizajes, movilizar el conocimiento, movilizar la información de manera que se le dé prioridad a la participación, a la creación. En pedagogía, en ocasiones, menos es más, es decir, menos contenido es más aprendizaje. Priorizar la profundidad, priorizar el que podamos vivenciar, el que podamos compartir, dialogar, colaborar para aprender. Y también variar los tiempos y los espacios. Que haya tiempo no solo para estar concentrados en un aprendizaje atento, focalizado, pero también tiempos de esparcimiento, de juego, ¿no? Incluso de descanso. Vivimos en una cultura que no valora el descanso, no valora el ocio, no valora ese momento en el que simplemente mi mente divaga. Quiero decirles que sabemos desde el siglo XIX que la mente no solamente divaga, sino más. La mente utiliza eso que hoy llamamos el modo de facto del cerebro, ¿sí? El modo natural, lo que llamaba Dewey, el flujo de la conciencia, para ser creativos, para encontrar soluciones a problemas que no lográbamos entender cuando nos focalizábamos de manera muy analítica o muy puntual en ese problema. Dejamos el problema flotar, lo dejamos vagar en la mente y aparece la solución. Entonces, valorar también esos momentos, ¿verdad?, de ocio, de esparcimiento. Trabajar en el aula, claro, en ese espacio donde nos podemos concentrar, donde podemos reflexionar, donde podemos trabajar de manera concentrada, pero también espacios fuera, ¿sí? Compartir espacios de esparcimiento mucho más amplio para que el cuerpo se explaye, para que el cuerpo se mueva, para que no solamente aprendamos a través del lenguaje, sino también a través de otros sentidos que nos permiten convivir y aprender. Otro aspecto importante en el proceso de aprendizaje es el esfuerzo, la perseverancia. Y me parece que aquí el docente juega un papel fundamental, lo mismo que la familia, es decir, valorar el esfuerzo. Valorar el esfuerzo, no condicionarlo, no hacerlo un comportamiento condicionado, sino parte de un proceso natural del aprender. Pero para que ello suceda, tendríamos que valorar también el error. Cuando no salió como yo quería, cuando no salió como yo esperaba. Valorarlo en términos de voy a redundar aquí, perdón, su valor en el aprendizaje. ¿Qué aprendí cuando me equivoqué? Y no sancionar únicamente, porque eso es otra cosa que hace la escuela, sanciona lo que no salió a la primera. Y finalmente, como dice un colega, Santiago Rincón Gallardo, enseñar a los estudiantes a aprender, no solamente a que les enseñen. La escuela también genera una cultura en donde creemos que el aprendizaje es que los estudiantes aprendan a que les enseñen, a que estén probablemente incluso hasta calladitos y bien sentaditos, escuchando, en lugar de estar activos, investigando, dialogando, generando significados, creando, compartiendo, es decir, buscando la información, compartiéndola y significándola, para que de allí sobrevenga ese gozo por aprender. Entonces, no solamente enseñar a que te enseñen, esa es una parte, poner la atención al instructor, al docente, quien esté mediando el aprendizaje es una parte, pero hay una parte importantísima, más proactiva, autogestiva, que requiere de autonomía, que es la parte de aprender a aprender. Y entonces yo diría, estas acciones por parte del docente son fundamentales, sin duda. Claro, muchas gracias, Ximena. Me quedo pensando en
en cómo la labor del docente desde la planeación resulta fundamental para generar como todas estas estrategias, ¿no? Es decir, no solamente es llegar y pararme frente al grupo con la intención de, sino creo que tiene que ver como desde la planeación, tener como una conciencia distinta, pararme sobre paradigmas quizá distintos a los que fui educado o educada para poder generar cosas diferentes, ¿no? Ahí yo te diría, Adrián, ahí me parece que es cuando el docente se vuelve él mismo, ¿no? Un investigador de su práctica docente, se observa a sí mismo internamente, es decir, emocionalmente lo que le representa arriesgarse, cambiar de escenarios, de metodologías, por un lado, y por otro lado también, pues, se convierte en un observador desde el punto de vista ahora cognitivo, académico, de en dónde están sus fortalezas y en dónde necesita seguir aprendiendo. Es decir, el docente, las y los docentes no deberíamos de creer que por ser docentes hemos terminado nuestro proceso de aprendizaje. Es decir, aprendemos, como decía Freire, con nuestros estudiantes, de nuestros estudiantes y desde nuestros estudiantes. Es decir, en esa convivencia, en esa honestidad también de saber que nosotras y nosotros mismos tenemos una limitación, pero que podemos, en esa mentalidad de crecimiento, siempre seguir aprendiendo. Qué complejo y al mismo tiempo qué rico y qué enriquecedor para el docente que se da chance, ¿no? Porque creo que el salirte de esta posición de yo lo sé todo y de yo soy la autoridad y poder co-construir el conocimiento a través de la sabiduría colectiva del grupo, creo que, y con esta conciencia de autoobservación que mencionas, creo que como docentes nos vuelve incluso como un poco más sabios, ¿no? Así es. Como el poder ir aprendiendo con, ¿no? Yo te diría que podemos ser docentes con una mentalidad de jueces, es decir, estarnos juzgando a nosotros, juzgando al otro, y entonces ahí, de alguna manera, la parte emocional, sobre todo, podría no resultar muy favorecedora para el crecimiento, el atrevimiento, ¿no? La evolución de la práctica docente, o mirarnos como, decía yo hace un momento, investigadores con ese ojo curioso, ¿no? De incluso sorprendernos de lo que somos capaces de hacer, de cómo nos salió, de qué podemos intentar la próxima vez en este ejercicio reflexivo, ¿no? En este ejercicio de introspección, de mirar nuestra práctica, de mirarnos a nosotros mismos en ese escenario del aprendizaje. Súper, muchas gracias, Ximena. Les invitamos a poner sus preguntas, sus comentarios en el chat. Eso puede enriquecer mucho la plática. Les recordamos que los últimos 15 minutos, justamente el tiempo estará destinado a darle voz a todas estas reflexiones y preguntas que nos hagan a través del chat. Ximena, siguiendo con esta línea que estamos platicando y con esto que nos estás contando, yo soy un convencido de que el ambiente familiar es importantísimo también para el desarrollo y para la creación de estos climas emocionales favorables para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para trasladar estas técnicas a casa? ¿Cómo podemos apoyar desde ser adultos cuidadores a que los estudiantes puedan estar en sintonía respecto a lo que se vive en la escuela y respecto a lo que se vive en casa? Pongo 3 láminas más, comparto para unos apuntes ahí que podemos compartir. Mira, me parece que desde casa, pues no está muy lejano el escenario a lo que sucede en espacios de educación formal en la escuela específicamente. Es decir, no diría algo muy distinto, al revés, haría énfasis en algunas de las cuestiones que ya mencioné. Una, y muy importante, es generar ambientes de cuidado y respeto al interior de la familia. Si en la escuela llegamos a creer que por ser la autoridad educativa, el docente, etcétera, podemos descuidar, es decir, no tomarnos ese cuidado por el otro porque damos por sentado que la autoridad no tiene que hacerlo, esa falsa creencia en la familia
no debería de existir. Es decir, las madres y los padres tendríamos que tratar con el sumo respeto y el cuidado y modelar este cuidado y este respeto al interior de la casa, justamente para que nuestras hijas, nuestros hijos lo lleven a los espacios de socialización. Al hablar, al indicar, al dar una instrucción y también al corregir, es decir, cuando creemos que nuestras hijas, hijos han incurrido en algún tipo de falla, de falta, etcétera, hacerlo con todo cuidado y con todo respeto. Me parece que también al interior de la casa necesitamos aprender a escuchar a nuestras hijas e hijos, a ser empáticos, a no juzgarles, sobre todo en ciertas edades, por ejemplo, la adolescencia, cuando los jóvenes no son ni tan receptivos ni tan expresivos. Si nosotros nos abrimos a escucharles, sin juzgarles, más como decíamos, como investigadores curiosos, pero respetuosos también, sin la necesidad de anticipar una conclusión, bueno, pues creo que también estamos propiciando, estamos modelando el que nuestros jóvenes, nuestros niñas y niños se quieran acercar, conocer, preguntar y por lo tanto aprender. Las madres y padres también necesitamos aprender a gestionar nuestro estrés y además trabajarlo en familia para construir resiliencia. Lo vimos en la pandemia, fue clarísimo. Es decir, en esas temporadas en las que la gente salía menos, se encontraba en aislamiento, bueno, tuvimos que aprender a mantener ese estado emocional, esa resiliencia, progresando, evolucionando. Y para eso no hay nada mejor que hacer ejercicio, salir a tener un contacto con la naturaleza, con las hijas, con los hijos, también tener horarios de dormir para descansar, valorar el descanso, de verdad, y por supuesto la nutrición, es decir, todo esto influye en el clima emocional de casa y en la posibilidad de gestionar nuestras emociones. Y finalmente yo también invitaría a construir este término, a lo mejor no es el más apropiado, así lo decía Bourdieu, capital cultural, es decir, hagamos de nuestra casa también un espacio de enriquecimiento cultural, leyendo, visitando lugares de interés, pueden ser museos, pero también pueden ser mercados, pueden ser plazas públicas, puede ser salir al parque, al campo, es decir, ampliar nuestro horizonte en términos de las posibilidades de conocimiento y de formas de conocer. Y finalmente, otra vez, este tema del esfuerzo, yo invito a que para generar una cultura del gozo por el aprender, no condicionemos el esfuerzo. Aprender no debería de ser algo que nos lleve a un premio o a un castigo inmediato y por supuesto que tampoco castigar el error, es decir, cuando a los chicos, a las chicas les cuesta trabajo algo relacionado con el conocimiento académico de la escuela, en particular las madres y padres de familia no tendríamos que castigarles cuando se equivocan o reprocharles esta situación, sino más bien acompañar, decía yo, con respeto, con cuidado, a que y asegurando de que siempre se puede mejorar, es decir, también en casa esta mentalidad de cambio. Y aquí nada más saber que los seres humanos, para construir resiliencia y construir aprendizajes, necesitamos diversificar nuestros espacios y nuestros tiempos. Hoy en día, en algunos ambientes, sectores familiares, se favorecen ciertas actividades solamente o se le dejan al cuidador electrónico, ¿verdad? Digo yo, a los hijos, no, a los hijos hay que sacarlos a que caminen, a que estén en contacto con otras personas, con la naturaleza también. Y finalmente, Adrián, para mí algo importante a lo largo también, soy mamá, de mi vida ha sido el aprender a tomar perspectiva, el saber que, como dice ahí la caricatura, un mal día no nos debe de distraer del progreso que hemos alcanzado y de la meta que nos hemos propuesto. Entonces, para mirar con perspectiva, yo invito a no dejarnos llevar por emociones intensas que nos hacen ver la vida de manera fatalista, pero tampoco por un optimismo tóxico o falso de que todo va a estar bien, nada va a estar mal, sino realmente mirarlo con objetividad, entender que los procesos de aprendizaje toman sus tiempos, que a veces hay que dar un paso atrás para dar muchos pasos hacia adelante y en ese sentido, bueno, pues acompañar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que puedan, a que sepan también dar esos pasos hacia atrás para brincar hacia adelante en un futuro, de tal suerte que, bueno, tengan ese gozo, esa confianza de que siempre podemos seguir aprendiendo. Y finalmente, bueno, lo que queramos ver en nuestros hijos
mamás, papás, yo les invito a que lo modelemos en primera persona, en nuestras interacciones, en nuestra forma de ver la vida, en la mentalidad con la que, pues, justamente nos relacionamos con el aprendizaje. Muchas gracias, Ximena. Gran responsabilidad que tenemos como adultos, ¿no? Es como no veo forma de poder generar estos climas emocionales favorables para el aprendizaje sin primero generar un cambio de perspectiva y desarrollo de habilidades en nosotros como personas adultas, ¿no? Así es. Voy a leer algunas de las preguntas que están aquí en el chat. Nos dice Rocío Alonso, nos dice, ella tiene un comentario, nos dice: muy cierto que el estrés tóxico es una parte emocional que afecta a nuestros alumnos y más cuando viene en casa en diferentes situaciones difíciles. Estela, excelente información. Tania nos comenta: hola, buenas tardes, lejos de preguntar, me interesa mucho la plática, muchas gracias. Silvestre, un tema muy importante para quienes trabajamos y tenemos comunicación con niñas, niños, jóvenes y adolescentes. La maestra Carolina Flores tiene una pregunta y me parece muy interesante porque ella pregunta, como supervisores, ¿no?, desde las supervisiones, ¿cómo podemos motivar a los docentes para que puedan planear sus clases sin caer en sanciones administrativas? Que creo que tiene mucho que ver con... Esa es una pregunta muy, muy, muy importante, porque finalmente, a ver, cada espacio, cada plantel, cada instancia, pues sabrá o tendrá su normativa, ¿cierto? Y entonces yo me parece que aquí lo más interesante es que podamos hacer una suerte de acuerdo colectivo docente de qué nos damos permiso para innovar, por ejemplo, para cambiar nuestra práctica, para traer situaciones que pudieran favorecer más los aprendizajes sin miedo justamente a estas sanciones. Es decir, el docente en ocasiones no se atreve a modificar la práctica, ¿no?, a modificar su forma de enseñar, a que los estudiantes aprendan, a que les enseñen, porque justamente temen a estas sanciones. Y entonces yo diría, dado que el proyecto escolar es un proyecto de comunidad, tendríamos que de manera colegiada establecer estos parámetros de qué nos permitimos hacer y cómo nos podemos apoyar también, sobre todo, justamente para no caer en estas sanciones. Estas sanciones que al final del día no solamente reiteran, pues lo voy a decir muy feo, pero malas prácticas pedagógicas, es decir, prácticas que no llevan a aprendizajes significativos, se quedan en aprendizajes diluidos probablemente. No solamente reiteran estas prácticas, sino que además, como dice en el lenguaje de la psicología, queman en el estrés que generan a los estudiantes, a los docentes. Y entonces los docentes, de alguna manera, pues para no caer en ese estrés tóxico, se protegen de no hacer cambios o de no incurrir, ¿verdad?, en ningún tipo de situación que pudiera llevar a este tipo de sanciones. Muchas gracias, Ximena. Te escucho y solo se refuerza en mí esta idea de son actos revolucionarios frente a estructuras que justo no están diseñadas muchas veces para sostener este tipo de climas emocionales, ¿no? Y que a la vez me parece muy esperanzador que a través de estos acuerdos que mencionas, hechos en comunidad, se puedan empezar a abrir estos requisitos dentro de las estructuras para poder volverlas más amigables a la vida y a climas emocionales favorables para el aprendizaje. Mira, Adrián, yo quiero decir que el docente es el tercero en la lista de las profesiones con mayor tensión emocional. Los primeros son los médicos de urgencias. Los segundos son los soldados, la gente que se dedica. Y los terceros son los docentes, por la responsabilidad que conlleva y por la carga emocional que necesitamos aprender a manejar. Y entonces yo creo que ahí este trabajo en comunidad tendría que comprender también
que al hacer docencia necesitamos al mismo tiempo generar estrategias de cuidado o de autocuidado para el docente, de tal suerte que no solamente desde lo administrativo, desde lo institucional, se puedan abrir a estas otras formas de enseñar y aprender, sino también saber que se tiene ese cuidado y ese respeto por quien es el docente y el trabajo que lleva a cabo. De acuerdísimo. Y fíjate, esto que mencionas me lleva a la pregunta de Rosa María Elías Cano, que justo pregunta, ¿qué recomendarían para el mantenimiento emocional personal del docente? Pues yo le diría así como un plan integral. Un plan integral incluye que el docente genere prácticas de autocuidado. El docente tiene que construir resiliencia a través de cuidar su cuerpo, ejercitarse, comer bien, tener sus horas de sueño, porque el desgaste emocional que vamos a enfrentar nos va a implicar que estemos bien, que estemos sanos, que estemos fuertes, que estemos con energía para poder justamente no transmitir, no generar ambientes con emociones que puedan obstaculizar las interrelaciones y los aprendizajes. Esa sería una. 2, propongo que los docentes también generen trabajo colegiado, en donde se puedan articular estrategias conjuntas de cogeneración de estrategias pedagógicas para fortalecer pues todo lo que tiene que ver propiamente con los procesos de enseñanza. Que todos estemos seguros que podemos desarrollar estas estrategias, que no nos toman por sorpresa y que además tenemos un espacio seguro, un espacio de confianza también entre docentes para intercambiar puntos de vista y por lo tanto fortalecer nuestra docencia. Y finalmente también les diría a los docentes que se sientan integrados al proceso de aprendizaje junto con sus estudiantes. Es decir, que cuando se vean en ese espacio de aprendizaje, se vean también en un proceso de aprendizaje ellas y ellos mismos. Es decir, ese espacio de aprendizaje no solo es de las y los estudiantes. Ellos sí, son prioritarios, pero nosotros también estamos ahí aprendiendo con ellos. Entonces, en ese sentido, observarnos, reflexionar sobre esto que vemos para que podamos, junto con nuestros estudiantes, aprender en esos espacios o en esas aulas en donde nos convocamos a los aprendizajes. Muchas gracias, Ximena. Y creo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que el generar y el construir estos climas emocionales favorables para el aprendizaje ya en sí se vuelve un espacio de mantenimiento emocional para la comunidad, ¿no? Es decir, son como microclimas donde podemos estar mucho mejor que en otros ambientes fuera, ¿no? Y eso ya de por sí ayuda muchísimo como al mantenimiento emocional del personal docente. Totalmente. Hay otras preguntas. Aquí, María Guadalupe Méndez García pregunta, ¿cómo poder involucrar a los padres de familia que se resisten a participar en la moderación de sus hijos sobre conductas estereotipadas en ofensas entre ellos mismos? A ver, no asumamos que por ser padres de familia, madres de familia, sabemos de crianza. Es decir, los hijos los tenemos, nos llegan a nuestras vidas, pero eso no quiere decir que estábamos totalmente listos para llevar a cabo esa crianza, ¿no? Y sobre todo, además, una crianza que tuviera, por así decirlo, todas las herramientas y todas las estrategias dispuestas para hacerlo perfecto. No es así y no lo asumamos, que porque es su papá, que porque es su mamá, debería de saber. No, yo creo que la escuela como un lugar para aprender, también es un lugar para que aprendan las madres y padres de familia. Yo soy una fiel creyente de la escuela para padres. Yo invitaría a que las escuelas se abran todavía más a compartir con las madres y padres de familia lo que saben los profesionales de la educación en torno a ciertas pautas de crianza, en torno a ciertas pautas también sobre el desarrollo de los propios estudiantes. Las madres y padres de familia no siempre sabemos, no siempre tenemos información veraz acerca de este tipo de procesos. Y entonces yo invitaría para que podamos construir en conjunto, escuela y familias, una narrativa, un significado
positivo y sobre todo compartido de lo que debiera de ser, por así decirlo, el desarrollo de nuestras estudiantes, de nuestras hijas e hijos, pues que nos abramos a un diálogo conjunto, a que abramos las puertas de la escuela, sobre todo, siendo la escuela la receptora de las y los estudiantes, bueno, que se convierta también en un espacio de aprendizaje para las madres y padres de familia. Ximena, muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. ¿Algo que quisieras agregar para cerrar este espacio de aprendizaje y entrevista? Bueno, pues yo solamente retomar y cerrar con esta idea de que aprender es un proceso de equilibrios y desequilibrios. Y en la medida en la que vamos construyendo y habiéndonos de estrategias, de espacios, de tiempos y sobre todo de competencia, y en este caso emocional, sobre todo es que podemos ir justamente compensando o sobrellevando estos desequilibrios a un estado de homeostasis, de posibilidad de gestión. Por eso traía yo el estrés al cuento, porque cuando esto no sucede, entonces se genera una tensión tóxica. Entonces yo les invito a que no veamos el aprendizaje como algo plano, como algo lineal, sino como algo que es dinámico, que va cambiando y que debemos como docentes, como madres y padres de familia también, prepararnos para lidiar con esos momentos de desequilibrio en búsqueda justamente de encontrar una ruta hacia la vuelta al equilibrio. Cinema, muchísimas gracias. A continuación, para cerrar, Chandel, si estás por ahí. Sí, Adrián, aquí estoy, pues muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, agradecer a Ximena, a Adrián, a nuestros intérpretes de lengua de señas, el que hayan podido abrir este espacio que sin duda a las docencias les funciona muchísimo para ponerse a repensar y generar estos procesos de corresponsabilidad en las aulas. Y sin más, creo que hablando de esta corresponsabilidad, agradecer a Ximena que nos abra el panorama a la siguiente entrevista que tendremos el 28 de febrero. Estaremos contando con la participación de Leticia Garcés Larrea, que es pedagoga de la Universidad de Navarra, y justamente la temática siguiente será familia, escuela, binomio inseparable de la educación socioemocional, y que creo que esta primera parte nos abrió un poco el panorama de lo que podremos ver la siguiente entrevista. Muchísimas gracias de nuevo, extiendo mi agradecimiento desde la OEI, también desde la Secretaría de Educación Pública, el que hayan abierto este espacio, y solamente recordarles a todas las personas que nos han seguido por los medios de comunicación que las sesiones se quedan grabadas en las plataformas sociales para que ustedes puedan acceder a ellas cuando ustedes lo decidan, y también para que las sigan compartiendo, para que siga llegando a más personas, principalmente a más docencias, esta información que es valiosa para todas las personas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron y a las personas que tenemos aquí dentro de la entrevista. Gracias por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias.